Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. 7:39 de la mañana, arrancando la jornada de este martes 21 de enero del año 2025. Tempranito, vasito de agua para alimentar y limpiar el cuerpito después del descanso y obviamente analizando rápidamente la televisión chilena ayer en la noche y hoy en la mañana con respecto a los anuncios de Donald Trump y sus primeras medidas. Y en realidad yo estoy muy impactado, y se los digo en serio, sobre las críticas de la prensa chilena en general. Estuve haciendo zapping entre todos los canales de televisión, Chilevisión, TVN, Megavisión, Canal 13 y todos los periodistas que vi tanto en la noche como hoy en la mañana con tremendos sesgos wokis, tremendos sesgos progresistas. Está saliendo el sol a esta hora por mi hermosa y amada cordillera de los Andes en este lado del mundo, en el Chile del medio, en el Chile de la región metropolitana. Y esto es uno de los momentos más hermosos para uno cuando viene a Chile porque este, según los entendidos, es el proceso donde uno se tiene que energizar del sol que está saliendo en esta hermosa cordillera que nos ha visto crecer y ha visto a través de los miles de años cómo nos hemos desarrollado, y hoy es testigo de un país que está sufriendo el azote del progresismo y de la clase política chilena. Volviendo a la prensa, es increíble cómo los medios chilenos critican el retiro de la nacionalidad americana a los hijos de inmigrantes en Estados Unidos y defienden que esta política, por ejemplo, tiene que seguir en Chile, en lo que denominamos muchos como el turismo de nacionalidad. Como por ejemplo lo hacen los ciudadanos de Haití o Venezuela que vienen a Chile a parir, literalmente, para que se les entregue a sus hijos nacionalidad chilena y que después ellos puedan acceder a la nacionalidad chilena, puedan tener pasaporte y después hacer un salto a los Estados Unidos. Es increíble cómo los periodistas chilenos defienden esta postura. También quedaron impactados sobre el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y la OMS, y los periodistas chilenos criticaban esto y mienten a la población porque dicen que la sobrevivencia de Chile depende de seguir en estos acuerdos, sobre todo post pandemia y sobre todo en el contexto de lo que ellos denominan el cambio climático. Y no hay nada más mentiroso con respecto a esto. Chile no es no tiene problemas graves de contaminación. Chile no emite grandes cantidades de contaminación. Chile debería estar construyendo plantas nucleares para tener un acceso más barato a la energía, y sin embargo las autoridades siguen sumiendo a la población en cada vez cuentas más caras y cada vez medios de transporte más caros en referencia a toda Latinoamérica, mientras del otro lado de la cordillera Argentina tiene un plan de construcción de centrales nucleares justamente para abaratar costos y potenciar el desarrollo del país. Con respecto a la OMS, todos obviamente sufrimos las consecuencias de este experimento. Para muchos, en lo particular, lo sufro día a día, eh, lo que sucedió en la pandemia, y encuentro increíble que los parlamentarios sigan defendiendo este tipo de posturas. No necesitamos estar en el Acuerdo de París en Chile y menos estar en los acuerdos que nos unen a la OMS. Incluso los periodistas chilenos decían que era súper importante mantenerse en Naciones Unidas, un organismo que ayudaba, por ejemplo, a darle alimento a la gente en Gaza. Habría que explicarle a los periodistas chilenos que toda la plata que dona y todos los alimentos que dona las Naciones Unidas es dinero que viene de los países que son socios de Naciones Unidas y que pagan una cuota
anual por estos experimentos sociales que hacen en diferentes países. Pero veo que el sesgo en general en los periodistas chilenos puede más que, que, que definitivamente mirar las cosas de manera objetiva. Trump, por otro lado, indultó a sus seguidores, a quienes estuvieron protestando y a quienes culparon del asalto del Capitolio en el 2020. Los periodistas chilenos de diversos canales criticaron esta medida, pero llamativamente acá en Chile guardan silencio frente a los indultos a delincuentes que reiterativamente estuvieron en cárceles, que actuaron en los atentados terroristas del 2019 y guardan silencio sobre el pago de pensiones de por vida a quienes quemaron Chile. Entonces es como una doble moral, ¿no? Critico al de derecha, pero me callo frente al de izquierda, que si lo llevamos al meollo del asunto, hicieron parecidamente lo mismo que lo que critican, ¿no? Sobre la deportación masiva, los periodistas chilenos defienden el derecho a emigrar y encuentran poco humano sacar del país a quienes están de forma ilegal. Me gustaría que todos estos periodistas tuvieran a esta gente en sus casas viviendo, en sus jardines acampando. Sería maravilloso ver ese acto, ya que tanto les gusta la multiculturalidad que de forma ilegal se apodera de los países. Es interesante observar a los periodistas chilenos de televisión frente a las primeras medidas de Trump. Yo tengo una postura súper crítica hacia lo que percibo como una inclinación ideológica de izquierda o woke en la prensa televisiva chilena, pero también tengo una postura súper crítica sobre las personas que encuentran que cuando uno critica las medidas ineficientes de los alcaldes en las distintas comunas, tratan la crítica como una mirada simplista o cortoplacista, y pobrecito al alcalde, no le hemos dado tiempo de arreglar las cosas y ha heredado muchos problemas. Una de las cosas más fáciles de arreglar en materia de una municipalidad, para los que no saben, y una de las cosas más fáciles para arreglar inmediatamente desde el día uno es precisamente la seguridad y la delincuencia y las incivilidades. Cuando un alcalde quiere arreglar esto, lo puede hacer desde el día uno de su gestión. Pero todavía tenemos mucha gente con un sesgo hacia la izquierda, con un sesgo a la tolerancia, con un sesgo a hay que darle al político tiempo para que arregle las cosas. Todavía tenemos ese pensamiento tercermundista y ese miedo de romper el sistema. Y esto no influye solamente a la población, sino que esto mismo influye a los periodistas. Y es increíble porque para entender este fenómeno es súper importante considerar varios factores que influyen la cobertura de las noticias y la opinión pública en Chile en general. Chile tiene una historia súper compleja, marcada por un gobierno militar y un fuerte movimiento de izquierda. En Chile hay una izquierda muy, muy, muy fuerte, y esto ha influido en la formación de la identidad política, pero también ha influido en la formación de la identidad social de un país, del país. Entonces esto incluye a muchos periodistas, pero también incluye a muchas personas que creen que son de derecha, pero tienen un pensamiento de izquierda. Y acá hay una influencia académica que uno la nota en los comentarios de los periodistas, en los comentarios de las personas en redes sociales, porque las facultades en Chile tienen presencia de profesores con ideas de izquierda y progresistas en su gran mayoría. O sea, las contrataciones de hecho en las universidades chilenas son políticas, entonces no por mérito. Entonces, imagínense lo que pasa con el periodismo. Las facultades de periodismo en Chile tienen una mayor presencia de profesores con ideas de izquierda o progresista, y esto influye en la formación de las nuevas generaciones de periodistas, y uno lo ve en las coberturas, uno lo ve en la televisión, uno ve cómo las cosas están cambiando en otros países y están girando hacia defender los países, pero uno todavía sigue viendo opiniones de periodistas que realmente son y se dicen
algunos ser de centro derecha, pero no se dan cuenta que son progresistas. Y es increíble. El panorama en general mediático en chileno se caracteriza por una cierta homogeneidad ideológica. Y ahí uno se da cuenta de que las voces conservadoras en Chile son pocas. Eh, Hay más voces de cuña y de repetición de mensajes que leen en Twitter y en las redes sociales de Milei, de Bukele, de Trump, de Meloni, etcétera, etcétera, que realmente pensamientos propios. Eh, Son como cajas de resonancia de frases que leen en internet y después adaptan al mercado chileno y las hacen en programas de televisión o en programas de radio. Eh, eh, pero las verdaderas voces conservadoras o las verdaderas voces de derecha tienen nulo espacio en los medios tradicionales. Si la gente realmente de derecha no tiene espacio en los medios tradicionales, y precisamente porque la gente de derecha no quiere estar en los espacios tradicionales porque tiene claro que estos espacios tradicionales son manejados por una línea editorial progresista de izquierda. Entonces, esto genera obviamente no la impresión, sino que uno ve una hora y cambia de canal y hace zapping y se da cuenta de que finalmente estamos llenos de periodistas militantes y pasa lo que pasó en la Argentina, que finalmente los periodistas de derecha terminaron haciendo canales de YouTube y los periodistas progresistas terminaron en los medios tradicionales, cuando el periodismo en realidad tendría que criticar al Estado y tendría que ser contralor del Estado y tendría que denunciar la corrupción sin importar el color político. Y cuando un periodista, como en mi caso, que está estudiando una carrera de criminología y seguridad, denuncia la corrupción de todos los sectores políticos, es tachado como vendido. ¿Por qué? Porque no se muestra afín a una ideología política. Entonces, lo bueno de eso es que acaban de encontrar videos sobre actualidad de Chile, sobre actualidad del mundo, con una mirada desde la criminología y la seguridad. A mí realmente me emociona que se unan a esta comunidad, los invito y no duden en dejar sus comentarios, en compartir su idea. Un abrazo grande a toda la gente maravillosa de Santiago, también a los amigos que me están viendo en Concepción, en Viña del Mar y por sobre todo a la gente que me ve en Antofagasta. Muchas gracias por estar absolutamente a todos y ser miembros del canal. Los invito a ser miembros del canal para apoyar esta batalla cultural. A Norita, a Bernardita y a Francisco, muchas gracias por ser miembros del canal y apoyar este trabajo. Las tendencias globales, como el movimiento woke y la defensa de los derechos humanos, que en Chile va orientada a la defensa de los derechos humanos de los delincuentes y de quienes están de forma irregular en nuestro país y no de los chilenos, también influyen en la forma en que los periodistas chilenos cubren las noticias internacionales, y eso se nota y es asqueroso. Realmente se nota también en las declaraciones incluso de la gente del Congreso, que tiene una oficina de relatoría de Naciones Unidas dentro del Congreso y donde los van segmentando, y una cosa es cómo hablan dentro del Congreso y otra cosa es cómo hablan en sus canales de YouTube o en sus redes sociales, y realmente es como asquerosito. Ver cómo no se atreven a hablar en el Congreso por miedo a que los pasen al Comité de Ética, manejado por un presidente en el Comité de Ética que es socialista. Entonces, a ver, en cuanto a todo lo que yo les estoy mencionando, la postura de los periodistas chilenos está influenciada por la realidad migratoria en Chile, donde finalmente el turismo de nacionalidad es un tema complejo y sensible y que se ha dado desde el año 2010. Y acá en Chile se otorga la nacionalidad por nacimiento y se le da derecho a todo el mundo que esté irregular y a las personas que realmente querían venir, y hablo de mi caso en particular, querían venir a aportar al país, como era el caso de mi esposa, por ejemplo. Le pusieron todas las trabas habidas y por haber cuando lo quiso hacer, pagando incluso por tener su radicación temporal, lo que hace finalmente
eh, que mi esposa decida volver a su país y vivir en un país con libertad y no vivir en un país de izquierda como lo es Chile. Y eso es duro para uno porque uno ama su país a pesar de, 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 de que todo lo que ve el gobierno, las policías, la sociedad en general es de izquierda y no va viendo cómo su país se va destruyendo por no tomar una postura más fuerte frente a estas políticas progresistas que nos hunden todos los días. Eh, la crítica al retiro de los acuerdos climáticos y de la OMS se debe a que también han sembrado esta semilla del cambio climático y de la preocupación por el medio ambiente y la salud pública, temas que suelen ser prioritarios para la izquierda, mientras en otros países finalmente se le está cortando el derecho a la salud a quienes no aportan, porque hay que cuidar los recursos y porque estamos en un momento sumamente complejo económico a nivel global y donde la salud debería ser solamente para los chilenos y los inmigrantes que están de forma legal y no para los ilegales. En mi caso, si yo me enfermo en Argentina tengo que pagar, si yo me enfermo en Paraguay tengo que pagar, cuando yo me enfermé de norovirus en Brasil tuve que pagar mis remedios porque en la salud pública no te atienden directamente si no hablas portugués. Entonces, y acá ponemos letreritos en creole y ponemos y le damos prioridad a los más vulnerables antes que los chilenos. Entonces, que esto se defienda en la televisión chilena a mí me preocupa, y la comparación entre los indultos de Trump y los indultos a los condenados por los atentados en Chile, obviamente es un tema que debería generar debate y no lo genera. Eh, y es increíble porque los periodistas son más apasionados criticando lo que ellos denominan el asalto al Capitolio y en la figura de Trump, mientras que en lo que pasó en Chile, donde les quemaron las estaciones del metro y medio país, guardan silencio con esos indultos y con el pago de pensiones. Y ahí uno finalmente confirma que son periodistas vendidos, periodistas militantes, periodistas ensobrados, periodistas que siguen la línea editorial del canal que les manda para no perder tienen más miedo a dejar de ser famosos que a decir la verdad y defender a la sociedad. Hay dos tipos de periodistas en el mundo: los periodistas vendidos y mercenarios, que en su mayoría están en los medios de comunicación, y estamos los periodistas que salimos de los medios de comunicación por no mentir y por no hacerle caso a la línea editorial de un gobierno. En mi caso, yo era un periodista chileno que decidió no hacerle caso a la línea editorial de un gobierno extranjero y no mentir sobre personas en particular. Y eso me costó mi carrera de 10 años en los medios de comunicación en Paraguay. Pero tengo la conciencia tranquila de que no soy parte de esos periodistas mercenarios. Sí, tuve mi momento de fama, ahora no lo soy, me da exactamente lo mismo, soy feliz con mis comunidades y con las comunidades que me siguen en internet, y creo que con eso basta y sobra para ejercer un periodismo real y un periodismo que realmente sea contralor y crítico con la corrupción de los políticos, sobre todo en Chile. Mientras ellos gozan de los millones y millones y millones que el gobierno otra vez le paga, porque ustedes no sé si lo saben, pero el 80% de los ingresos, a lo menos el 50% de los ingresos en Chile de los medios de comunicación es la pauta estatal. Entonces, parte del sueldo que ganan los periodistas que defienden las ideas progresistas y destructivas en Chile son pagados con nuestros propios impuestos, y eso es lo más simpático de todo este círculo. Eh, Hablando de pagado, gracias a todos los que han realizado sus aportes voluntarios. En el comentario fijado abajo del video hay un link, ahí están los datos de la cuenta corriente del Banco Falabella si quieren hacer aportes voluntarios para apoyar mi trabajo en terreno acá en Chile. Yo quiero agradecerles de corazón por el apoyo increíble que me han brindado, sus contribuciones a través de la cuenta RUT que está fijada, están puestos los datos en el comentario fijado abajo del video, me dan la posibilidad de seguir creando contenido para usted, de dedicarme de lleno a la investigación periodística que tanto me apasiona, y cada aporte, por pequeño que sea, es un impulso gigante para este proyecto. Pronto le voy a ir compartiendo más detalles de mis investigaciones, los avances que estoy logrando gracias a su ayuda. Quiero darle infinitas gracias también a todos los que han donado para poder llegar a cambiar esta vieja computadora
que definitivamente ayer me conecté a la red 2.4, pero fue imposible trabajar, así que bueno, ya la tengo enlazada a uno de los teléfonos que está conectado al 5G, que lo tengo funcionando como ruteador, porque si no ya es imposible trabajar, tengo la imposibilidad de que la computadora se conecte al 5G. También está el link de PayPal. Oye, gracias a quienes realizaron su aporte voluntario, María Angélica, a quien ayer hizo un depósito en efectivo y se dio el tiempo a las 14:55, y a Selma, muchas gracias a todos. Realmente en estos momentos que estoy en Chile me sirven de sobremanera. Está el link de PayPal para que todos los que puedan hacerlo desde el extranjero lo hagan, y también en Patreon pueden hacer su aporte voluntario mensualmente. Con respecto a las deportaciones, la defensa del derecho a emigrar es un principio que suele ser defendido siempre por la izquierda. En general los políticos de derecha o que son más nacionalistas suelen ser más restrictivos, mucho más restrictivos en temas migratorios. Igual es importante recordar que no todos los periodistas chilenos tienen la misma postura ideológica. Existen diferentes voces y diferentes perspectivas dentro del gremio, aunque son menos visibles obviamente porque no están en los medios masivos, y los que están en los medios masivos se hacen decir de derecha, pero en el fondo son lobitos disfrazados de oveja. La percepción de que la prensa chilena es patéticamente woke es real, y es un tema cultural, y es un tema político, y es un tema de militancia. Es importante que ustedes tengan una visión crítica con los políticos. Es importante que ustedes critiquen a los políticos y no le presten ropa. Cuando un profesional les dice que un político como alcalde está haciendo las cosas mal y un profesional de la seguridad les está diciendo, no pueden defender políticos. Eso ya es sesgo, ya están patéticamente sesgados y no lo tienen que hacer, les digo. Entonces son parte del problema, y las personas que lo hacen y defienden políticos son parte del problema que hay en Chile, y revean su posición frente a la defensa de comunicadores. Es como que las personas tienen la necesidad de abanderarse con una figura. No es así, tienen que ser críticos de mí, tienen que ser críticos de todo lo que ven, y tienen que buscar información de diversas fuentes para formarse, y ustedes tienen que tener una opinión propia. Tampoco tienen que ser cajas de resonancia y andar repitiendo discursos por todos lados, o tienen que tener sus propios discursos y sus propias ideas. Esa es la única forma en que ustedes se van a formar como personas y van a lograr un cambio en esta sociedad. La televisión chilena hoy, después de la asunción de Trump y la firma de los decretos, está en llamas. Se ve el sesgo progresista en la cobertura de las primeras medidas de Trump en Estados Unidos. ¿Por qué los medios chilenos critican con tanta fuerza las decisiones de Trump? En este video acabamos de analizar, y espero que en los comentarios abajo del video analicemos el fenómeno woke en la televisión chilena y su impacto en la información que recibimos. A lo largo de este video analicé la reacción de la prensa chilena ante el retiro de la nacionalidad por nacimiento a hijos de inmigrantes en Estados Unidos. Analicé la crítica a la salida del Acuerdo de París y la OMS. Analicé la indignación por los indultos a los manifestantes del Capitolio en contraste con el silencio por los indultos en Chile de los delincuentes del denominado estallido social. Hablé sobre el debate sobre la deportación masiva y el derecho a emigrar, y no se pierdan este video, si están, repítanlo. El análisis crítico a la televisión chilena y al sesgo progresista, y si pueden, respóndanme la pregunta que les dejo al final del video. ¿Crees que la televisión chilena tiene un sesgo progresista al cubrir noticias internacionales? Es importante que compartas tu opinión con ejemplos concretos en los comentarios para que yo obviamente los pueda analizar de mejor medida. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita si quieres apoyarme en diferentes
diferido puedes hacerlo con un super thanks. Y nos vemos pronto en el próximo video a las 2 de la tarde acá en el canal de Pablo Fontirroy. Un fuerte abrazo a todos, será un día caluroso, tomen agüita y nos vemos a las 2 de la tarde con otro video acá en el canal de Pablo Fontirroy. Gracias por estar.